Se llama INSTC, International North-South Transport Corridor. Y no has oído hablar en tu vida de esas siglas, no te lo ha contado nadie. Y sin embargo, es una operación que lleva fraguándose desde hace casi 20 años y que pretende establecer un corredor comercial de intercambio de bienes de consumo y de materias primas que puede revolucionar el comercio mundial, o al menos revolucionarlo por la parte de que una parte, valga la redundancia, muy importante del planeta Tierra, que depende de bienes y de bienes de consumo occidentales, ya no dependa de ellos y que se creen nuevas rutas del comercio que no tienen nada que ver con las tecnologías ni las geografías de los países que hasta la fecha han dominado el planeta. Y por eso nadie te lo cuenta. En este vídeo te vamos a contar de qué va este proyecto y cómo el liderazgo de dos países no alineados como Occidente, como Rusia e India, pueden cambiar una parte del pastel de la economía mundial. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Este vídeo podríamos considerar que está partido en dos. Hay una parte del vídeo que ya publiqué hace un tiempo. Te recomiendo encarecidamente que cuando terminemos con este contenido pinches en el siguiente que te voy a recomendar al final del mismo para que puedas ver esa segunda parte. ¿Por qué? Porque precisamente Rusia es un país tan particular y tan especial que se debe de valorar aparte de prácticamente la inmensa mayoría de los países del planeta. Lo que es su gran debilidad crónica también es su grandísima fortaleza. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al inmenso territorio que tiene una única soberanía y un único gobierno. Rusia que controla territorios que van desde Europa hasta Oriente y desde los océanos más fríos del planeta hasta el sur. Y precisamente por eso, en la zona del Ártico se está produciendo otros movimientos importantísimos silenciosos, de los que prácticamente no se habla, en los que Rusia lleva la delantera y está tomando posiciones frente a otros estados que también quieren influir en esa zona, vinculado todo esto al calentamiento global y al aumento importante de las temperaturas que ha hecho en los últimos años, que provoca que se abra la ventana, se abra la compuerta para posibles nuevas vías marítimas, nuevas rutas marítimas que de nuevo rompan las rutas conocidas del comercio e igualmente también poder extraer los recursos naturales ingentes que hay en esa zona y que hasta la fecha no se han podido explotar porque las condiciones climáticas no lo permitían. Todo eso os lo conté con detalle y cuáles son los hitos que Rusia ha conseguido en los últimos tiempos en un vídeo que, como te digo, te voy a recomendar al final de este para que tengas la fotografía completa. Pero en este vídeo precisamente vamos a hablar de la otra parte, de mirar hacia el sur. Y lo cierto es que aunque no hablamos mucho del tema, sí que estamos hablando mucho en este canal y en el otro canal, en el canal Manual, sin ir más lejos, el último vídeo que he publicado antes de este va de la chinificación de España y cómo nos vamos a ver en un brete geoestratégico y comercial dentro de no mucho tiempo, pues va de todos esos países no alineados que no siguen los preceptos ni las filosofías de los países occidentales o, para nosotros, la Unión Europea. Y eso tiene muchas influencias en el futuro, pero también en tu presente. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en el que probablemente no habrás caído. ¿Te has preguntado por qué después de todo este tiempo y lo que está pasando, con unas crisis a nivel bélico y con unas crisis entre países, con todo lo que ocurre Israel, Palestina, etcétera, todo lo que ocurre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo esté ahora incluso bajo, especialmente el del gasoil, si consideramos cómo estaba hace un par de años y las amenazas que había incluso de falta de suministro? Bueno, pues una parte importante de ese precio del gasoil que ves en las gasolineras low cost tan bajo viene de que el puzzle del comercio del petróleo se ha reorganizado y que ahora una parte importante del petróleo ruso viaja hasta la India, donde se refina en sus refinerías para, a través de terceros países, que también pueden ser Turquía, tanto para la recepción con la mercancía como para su procesado, acabe en nuestras manos, en nuestros mayoristas comercializadores, con importantes descuentos que hacen que en una parte importante el petróleo y específicamente el gasoil, que es lo que más llama la atención, esté a unos precios muy bajos. Y todo esto ocurre porque al final ese petróleo ruso, que está fuertemente sancionado por Occidente, se acaba colando por las grietas que va dejando el sistema hasta encontrar una vía de escape para acabar siendo devuelto a nuestras latitudes, por países que no son sospechosos de estar sancionados por comerciar con Rusia y que acaban haciendo intercambio comercial con nosotros, países que compran el petróleo a unos precios
precios bajísimos y de los que la misma España participa con ese vídeo que os enseñé también de las aguas del estrecho, en el que se producen los intercambios entre barcos nodriza cargados de petróleo y a otros cargueros que se van justamente a estas refinerías de las que te estoy hablando. Así que, aunque creamos que todas estas cosas no nos influyen, realmente están definiendo cómo va a ser el mundo en el futuro. Y el mundo en el futuro, desde luego, va a tener mucho que ver, como muy bien comentaba Donald Trump en la entrevista que hizo con Elon Musk, con cómo sea Occidente capaz de relacionarse con ese gigantesco bloque en lo que se refiere a población, pero también a poder económico, que conforman China, conforma Rusia, pero también Irán y la India, que aunque no lo pensemos mucho, ni esté en los periódicos ni en los telediarios, es un país no alineado que no tiene por qué comulgar con las políticas impuestas por los países occidentales más poderosos. Y justamente eso es lo que ha estado haciendo la India en los últimos tiempos y concretamente desde que en el trienio entre 2004 y 2007 se empezara a conformar este corredor logístico que funciona por ferrocarril, funciona por tierra y funciona por mar. Y tiene unas características muy potentes. La primera, te puedes hacer a la idea de lo que supondría que una India chinificada, es decir, una India con un desarrollo económico, tecnológico y comercial del nivel que ha alcanzado China, tenga en el futuro un contacto directo con estos países de Asia Central y especialmente con Rusia respecto al resto del mundo. ¿Cuál puede ser el nivel de influencia? Estamos hablando que China a día de hoy ya tiene más de 1.400 millones de habitantes, Irán está cerca de los 90 millones de habitantes y Rusia tiene 145 millones, 144 millones de habitantes. Estamos hablando de una población entre los tres países que rebasa los 1.600 millones de habitantes. Estamos hablando de una de las economías y de los países que más rápido va a crecer en los próximos años y que se va a convertir en un gigante como ya lo es China, como la India, y estamos hablando del país más grande del mundo que es Rusia y el país que, si juntas todos los bienes minerales y todos los bienes energéticos, posiblemente sea el país más poderoso del mundo. Bueno, pues ahora estos estados, junto con Irán, por supuesto, que tiene en los liderazgos occidentales a su principal enemigo, han conformado un corredor logístico que, como digo, utiliza los tres métodos de transporte, pero que se erige como una alternativa brutal al comercio internacional por el Canal de Suez. Los datos del Canal de Suez son impresionantes. Un 12% del comercio mundial pasa cada día por ese canal. Estamos hablando de que el 8% del gas natural licuado pasa por ese canal. Y estamos hablando de que 1 millón de barriles de petróleo pasan por ese lugar. ¿Qué pasa si en ese canal de repente hay un embarrancamiento de un barco, como ya hubo no hace mucho? O que de repente los rebeldes hutíes en esa zona tan caliente del planeta ataquen a barcos que comercian por la zona, provocando grandes daños materiales e igualmente también atascos dentro del canal. Bueno, pues según cálculos que han hecho estudios económicos de grandes escuelas financieras, cada día que el canal está cerrado, la pérdida económica se acerca a los 10.000 millones de dólares. Por eso, el Canal de Suez es una llave fundamental del comercio mundial, pero también un tapón. Es un cuello de botella que últimamente está tremendamente presionado. Bueno, pues este nuevo corredor logístico lo que consigue es que de los 45 días de una ruta teórica, hipotética, desde Rusia hasta la India a través del Canal de Suez, se tardaran 25 días con aproximadamente un 30% menos del coste. Y ese comercio norte-sur, como dice el propio acuerdo, lo que busca sobre todo es que cada economía exporte lo mejor que tiene. Rusia, toda clase de aceros, pero sobre todo también minerales como el carbón, carbones siderúrgicos, carbones energéticos e igualmente, por supuesto, el petróleo. Y la India, exportar toda clase de manufacturas, productos electrónicos e igualmente también bienes de consumo de su economía. Este corredor es además una oportunidad para que Irán esté conectado con dos polos fundamentales a su alrededor, uno energético como es Rusia y también de industria militar y de seguridad, y el segundo, por supuesto, de manufacturas y de la fábrica del mundo que va a llegar a ser la India. Y de esa manera perpetuar que la República Islámica de Irán pueda sobreponerse a las amenazas de sus enemigos y específicamente de Israel. E igualmente hay otra serie de países limítrofes y satélites por los que pasan estas mercancías, como pueden ser Azerbaiyán, que es el más importante, pero también Kazajistán y Turkmenistán, que forman parte de este corredor comercial que vive completamente, como digo, a espaldas de Occidente, pero que también quiere influir en Occidente. La idea del corredor
es que este comercio vaya desde San Petersburgo hasta Bombay, pero que pueda llegar a influenciar no solamente al Asia Central, sino también a los países del norte y a los países bálticos europeos. Y tiene como las principales de las muchas plazas donde se detiene a las ciudades de San Petersburgo, por supuesto Moscú, y Teherán, Bakú o la misma Bombay como capitales grandes, como centros grandes de comercio dentro y a lo largo y ancho del mismo corredor. E igualmente, y sin ser menos importante, hay un punto clave y marca también una información yo creo que muy notable de lo que está ocurriendo, y es que hay un puerto iraní, que es el puerto de Chabahar, que ha cedido los derechos de la explotación del mismo al Estado indio. Y van a ser los indios precisamente los que gestionen ese puerto clave, ese punto clave de distribución de mercancías desde Irán hacia el norte y hacia el sur. Es importante subrayar que esto no es un proyecto, las obras ya se han realizado en buena parte y de hecho en este año 2024, y por eso el motivo de este vídeo, los primeros trenes cargados de carbón desde Rusia han comenzado a circular camino de la India. Veremos en el futuro cuál es la importancia que tiene esta ruta, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las implicaciones geopolíticas, pero lo cierto es que el mundo se está reorganizando a través, desgraciadamente, de los conflictos bélicos que tenemos en Europa y en Oriente Próximo, e igualmente también por encima de la gigantesca guerra comercial por la supremacía mundial que tienen Estados Unidos de América y China, y nosotros lo vamos a ver desde el suelo hacia arriba cómo esos gigantes compiten. Y toda esta reorganización del planeta va a hacer que muchos países que son muy poderosos simplemente por su poderío militar y también por su gigantesca población, que ahora se va a reconvertir en población que come, que consume y que tiene unas expectativas de vida muy superiores a las que tenía en el pasado, van a cambiar completamente la economía mundial. Y si juntamos la demografía de la India con la de China, con la de Rusia y la de todos estos estados, evidentemente hay una gran ventaja por la parte del bloque no alineado respecto a los países occidentales. Queda África, queda Latino y Sudamérica, que como bien sabéis son territorios donde los tentáculos de China están mucho más alargados y desarrollados junto con los de Rusia que desde luego los tentáculos de los países occidentales. ¿Qué va a pasar con estos dos continentes que son la última frontera y también el gran maná de los recursos naturales y energéticos a los que optan las principales potencias del mundo? Pues eso lo veremos en los próximos años, pero de esa parte va a depender en buena medida también la reconfiguración del planeta, que nos guste o no, se está construyendo ahora mismo. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido novedosa e interesante, a mí me lo parece y mucho, y si os parece, ahora os dejo, como os había dicho, con el otro contenido, con el contenido de Rusia, el Ártico, y cuáles son las expectativas y lo que están haciendo en esa zona, para que podáis tener la fotografía, como os decía, completa de toda esta película. Ahí os dejo con más contenido, y yo me despido hasta el próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.